confiamos en que durante por lo menos este primer año podremos contar con alguna cooperación internacional que nos ayude a resolver los problemas más acuciantes en el tema de la vivienda, de la salud y de la educación. Gracias. Le corresponde al señor Petr Yakovlev, de la revista América Latina de la Unión Soviética. Señor presidente, mi país, la Unión Soviética, vive un proceso de profundas transformaciones que se llama perestroika. Estudiando el programa de su gobierno, saqué la impresión que Chile también está en vísperas de transformaciones muy importantes, muy profundas. ¿Se puede llamar este futuro proceso el proceso de Elvinstroika? En verdad, no tengo pretensión de que con mi nombre se bautice ningún proceso. Creo que los chilenos simplemente trataremos de realizar los cambios necesarios para reencontrarnos con nuestra tradición histórica democrática y convertir en realidad los valores de respeto a las personas, respeto a los derechos humanos, búsqueda de la justicia y solidaridad y búsqueda de entendimiento entre los chilenos que históricamente han tenido vigencia en las relaciones en nuestra parte. Muchas gracias. Le corresponde al señor Juan Irigaray, de Televisión Española. Señor presidente, yo quisiera saber qué está usted dispuesto a ceder a cambio de que Pinochet finalmente acepte su sugerencia de retirarse de la conducción del ejército. Mire, no es ese un problema que me tenga extremadamente preocupado. Yo creo que aquí el problema de Chile no es si el general Pinochet se va o sigue en la comandancia en jefe del ejército. Los chilenos tenemos problemas bastante más importantes y urgentes que resolver. Y en consecuencia, no se trata aquí de un do des. No tengo nada que ceder, ni es mi propósito hacer concesiones para conseguir ese objetivo. Son otros los objetivos que nos interesan y son los que expuse ayer y en los que están expuestos en el programa de la concertación. Muchas gracias. Le corresponde al señor Giorgio Vagón. No tengo antecedentes como para afirmar que exista tal poder paralelo. Creo que los hechos demostrarán si verdaderamente se procura tal cosa o no. Yo creo que si se intentara, se apartaría claramente de las normas constitucionales que establecen la subordinación de las Fuerzas Armadas al presidente de la República y su dependencia del Ministerio de Defensa Nacional y su carácter apolítico y no deliberante. Muchas gracias. Le corresponde al señor José Bodes, de Prensa Latina, Cuba. Señor presidente, usted hizo mención en el discurso de ayer en el Estadio Nacional acerca de la condición de los más pobres y llamó a los ricos a recordar que el bienestar se logra, pero no a base de la fuerza. Usted propuso un acuerdo social. ¿Tiene confianza en él? Si lo estoy proponiendo es porque creo
que es posible. La más elemental de las experiencias que enseña la política es que nunca los políticos debemos proponer cosas que son imposibles, porque conducen al fracaso del político como gobernante y a la frustración de su pueblo. Yo creo que en Chile hoy día, y creo que es un fenómeno no solo chileno, hay como oleadas, y así como en los años 60 hubo una oleada de ideologismo que recorrió Europa, América y otros continentes, hoy día hay como una tendencia universal a buscar el reencuentro, a buscar soluciones de consenso, a tratar de entenderse más allá de las diferencias. En Chile por lo menos eso es muy real. Eso permitió que se formara la Concertación de Partidos por la Democracia. Eso nos permitió el triunfo en el plebiscito del año 88 y en la elección presidencial de diciembre pasado. Eso permitió que yo esté hoy día siendo el presidente de Chile. Eso permitió la elección de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. Eso está permitiendo que en este momento la Central Única de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio, las dos principales organizaciones que unen respectivamente a trabajadores y a empresarios de este país, estén conversando desde hace un par de meses y hayan firmado ya un documento de intenciones en que expresan su anhelo de llegar a acuerdos y fijan los marcos para orientaciones generales para ese acuerdo. Yo soy optimista y creo que la razón aconseja avanzar por ese camino como el más eficaz para darle a la democracia chilena renaciente la estabilidad que necesita. Una democracia que recién emerge no puede darse el lujo de grandes controversias que dividan mucho a la nación. Y yo creo que de parte de trabajadores y empresarios hay conciencia de la necesidad de buscar caminos de consenso. Muchas gracias. Le corresponde al señor Jorge Uribe, del diario Excelsior de México. Señor presidente, usted ha expresado reiteradamente, incluso en esta oportunidad, su decisión de que sean los tribunales de justicia los que se encarguen de aclarar diferentes delitos, entre ellos las violaciones a los derechos humanos. ¿Implica, señor presidente, que usted tiene confianza en el actual Poder Judicial, mismo que tantas críticas merecieron durante los 16 años de gobierno militar? Yo creo que el Poder Judicial en Chile, y especialmente la Corte Suprema, se han hecho acreedores a muchas de las críticas que se le han formulado. El discurso pronunciado por el señor presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial, el 1 de este mes de marzo, confirma o da la razón a muchas de nuestras observaciones y críticas y a la necesidad de introducir cambios importantes. Pero esas críticas no significan que nosotros no confiemos en que bajo un gobierno democrático que reconozca verdaderamente la independencia del Poder Judicial
y proporcione a los jueces la cooperación de servicios policiales eficientes que ayuden a esclarecer la verdad, los tribunales no vayan a hacer justicia. Por el contrario, yo creo que en estas nuevas circunstancias los tribunales actuarán con arreglo a derecho. Muchas gracias. Le corresponde al señor Jacques Secretin, del diario La Suisse, de Ginebra, Suiza. Señor presidente, a veces se habla bastante aquí en Chile, yo tuve la dicha de estar varias veces esos últimos años, de distorsión de información respecto a su país. ¿Cuál es su percepción al respecto frente a la opinión que se ve desde Europa o desde Estados Unidos de su país, Chile? Bueno, quien ha hablado durante todos estos años de distorsión de información, de una imagen falsa de la realidad chilena, ha sido el gobierno anterior, que se empeñaba en presentar una imagen idílica. Este país tenía un gran progreso económico, este país se acercaba a los niveles del mundo desarrollado, este país erradicaba la pobreza, en este país regía plenamente el derecho. Y yo creo que esa imagen oficial se contradecía con hechos reales que no es necesario volver a repetir. Violaciones a los derechos humanos, limitaciones a las libertades públicas, gran abismo entre el mundo de los ricos y el mundo de los pobres. Nuestra tarea, más que proyectar imágenes, es afrontar la verdad tal cual es, con los aspectos buenos que tiene, porque no cabe duda que hay aspectos positivos en la actual realidad económica de nuestro país, y con los aspectos malos y negativos que tiene. Lo primero, el advenimiento de la democracia con mi gobierno significa la certeza de la plena vigencia en Chile de un Estado de Derecho, de las libertades públicas, de la garantía a los derechos humanos de todas las personas. Significa la reanudación de la participación del pueblo en el gobierno a través de autoridades generadas por sufragio universal, el presidente de la República, el Parlamento. Significa el intento que vamos a realizar y espero concretar con el apoyo de los distintos sectores del Parlamento, puesto que los 3 candidatos presidenciales en la elección de diciembre pasado manifestamos ese propósito de democratizar el sistema municipal chileno para que el pueblo genere sus autoridades comunales. Significa, en el plano económico-social, el esfuerzo que vamos a realizar para, manteniendo una economía abierta y competitiva, poner énfasis en la justicia social y resolver los aspectos que afectan a los sectores más pobres, especialmente en el ámbito de las remuneraciones, de la salud, de la educación y de la vivienda. Gracias. Le corresponde al señor Enrique Fernández, de la agencia France Press. Señor presidente, en las últimas 48 horas, o en las primeras 48 horas de su gobierno,
usted ha celebrado una serie de contactos bilaterales. ¿Es prematuro o nos puede adelantar algunos resultados y acuerdos que hayan surgido en esos contactos bilaterales? La verdad es que sería prematuro anticipar acuerdos más allá de los que se han dado a conocer, de la declaración conjunta que firmamos con el presidente González y de la declaración que firmamos con el primer ministro Andreotti, relativas a propósitos y lineamientos generales en relación a programas de cooperación de España y de Italia con Chile. Pero creo que todas estas conversaciones han tenido el mérito de reiniciar esta nueva etapa de las relaciones de nuestro país con algunas naciones en que recién restablecemos vínculos diplomáticos y con otras en que los teníamos, pero en que las relaciones estaban resentidas de alguna manera por la realidad política de Chile. Estos contactos espero yo que se traduzcan dentro de un plazo breve en decisiones, acuerdos o puesta en práctica de políticas de beneficio recíproco para las naciones involucradas. Muchas gracias. Le corresponde al señor Peter Ford del diario The Independent, Inglaterra. Gracias, señor presidente. Dijo ayer en su discurso de que había firmado algunos decretos dando indulto a algunos presos políticos. ¿Podría decirnos, para poder cuantificar ese número, explicar los criterios según los cuales fueron liberados y decirnos cuántos más quedarán libres en los días que vienen? Gracias. Lo que yo le puedo decir es que los decretos que he firmado hasta ahora benefician a 40 y tantos personas, que esperamos en los próximos días poder dictar decretos para resolver el problema de tal vez otros tantos como los actuales, como los que ya han sido beneficiados. Estamos estudiando fórmulas jurídicas para proceder con la mayor rapidez y eficacia en la materia. El problema es que el presidente de la República no puede indultar a procesados, sino solo a condenados. Y la situación de la mayor parte de los presos es que están sujetos a proceso, pero no se ha dictado sentencia. Y esos procesos a veces han durado muchos años. Y entonces se ha prolongado una prisión durante varios años sin que se determine si son culpables o inocentes, y por una presunción de culpabilidad se les ha mantenido presos. Para solucionar ese problema no basta la voluntad del presidente. Dentro del régimen jurídico chileno es necesario la intervención del Parlamento, porque hay que modificar la ley. Y para esos efectos hemos enviado al Congreso Nacional proyectos de ley que modifican la ley antiterrorista, la ley de control de armas, la ley de seguridad interior del Estado, el Código de Justicia Militar y el Código de Procedimiento Penal. No se trata, como tituló algún periódico chileno,
de leyes misceláneas, porque todas se refieren específicamente a esta materia. Pero como las disposiciones en relación a esta materia están dispersas actualmente en distintas leyes, ha sido necesario abordar reformas de estas distintas leyes para encarar derechamente un problema, el problema de los procesos contra procesados por delitos políticos. Nosotros esperamos que en breve plazo el Parlamento apruebe esas leyes y que la aprobación de esas leyes abra camino para una solución pronta de las situaciones en que se encuentran muchas personas que llevan largos años sufriendo presión por hechos delictuosos o presuntamente delictuosos. Muchas gracias. Le corresponde su turno al señor Nelson Cataldo, del sistema Archibras de Argentina. Señor presidente, hemos tenido una entrevista con el representante de Noruega y nos ha comunicado de que Noruega tiene 5.000 exiliados chilenos y que estarían llegando a través del Alto Comisionado y del CIME. El problema es qué les puede ofrecer el gobierno chileno y su gobierno a estos 5.000 exiliados a la vuelta al país. No, el dato de los 5.000 exiliados me lo ha confirmado, es un dato conocido, proporcionado por el gobierno de Noruega, que coincide con nuestros antecedentes. No es claro que todos esos 5.000 exiliados residentes de Noruega quieran volver de inmediato a Chile. El problema del retorno de los exiliados es un problema bastante complejo, que exige buena voluntad de parte del gobierno donde están los exiliados y de parte de nuestro país. Las puertas de Chile están abiertas para todos los chilenos. Chile no le cierra sus puertas a ningún compatriota. Y en consecuencia, el que quiera volver puede hacerlo. Ahora, es indudable que no se trata simplemente de querer volver. En primer lugar, hay casos de personas que en su lugar de residencia, Noruega u otra, han echado raíces, se han labrado una situación personal, han contraído matrimonio, han tenido hijos, tienen situaciones en la cátedra o en la industria o en otras actividades que las han arraigado allí. Puede que haya muchos que estén en la duda. Por otro lado, los que quieran realmente volver, no es cuestión solo de financiarles el pasaje, es cuestión de abrirles oportunidades de vida en Chile. Indudablemente que en un país donde hay una subocupación disfrazada real, porque aunque los índices de desocupación son bajos, todos sabemos que hay muchos jóvenes que en este país no encuentran trabajo y se ganan trabajo y aparecen como ocupados porque salen a vender cosas por las calles o a cantar en un bus. La verdad es que eso no es una solución y encontrarle trabajo a todos los exiliados es también una tarea difícil. En consecuencia, nosotros tendremos que emprender con la cooperación del Alto Comisionado para los Refugiados, con los organismos de las Naciones Unidas vinculados al tema, con
los organismos de derechos humanos. Vamos a constituir aquí en el país una comisión que se ocupe específicamente de estudiar este problema, y de proponer soluciones. Y con la cooperación de los países donde están los exiliados, buscar las soluciones que puedan ser las más efectivas. Muchas gracias. Le corresponde a la señora Jimena Ortúzar, de Revista Proceso de México. Presidente Elwin, la prensa opositora en este país jugó un papel muy importante en la lucha por la libertad de expresión y por el rescate de la democracia. Ocurre a veces que rescatada esa democracia hay ciertas pautas para la prensa que la hacen moderarse, o hay una especie de autocensura de los periodistas para no caer en lo que puede llamarse provocaciones o en lo que puede considerarse un atentado a la unidad que llevó a la democracia. Mi pregunta es, ¿cuál desearía usted que fuera la actitud de la prensa de su país en esta etapa que usted inaugura? Hemos sido muy claros. Hemos tratado del tema en el curso de la campaña, en reuniones sostenidas antes y después de mi elección, con el Colegio de Periodistas, con la Asociación Nacional de la Prensa, con la Asociación de Radiodifusores de Chile, que en orden a que nosotros queremos el pleno restablecimiento de la más amplia libertad de información y de opinión en nuestro país, sin cortapisas de ninguna especie, sin pautas oficiales, sin intentar manipular las informaciones. Queremos que los órganos de difusión que de alguna manera pertenecen al Estado, como la Televisión Nacional, el diario La Nación, la Radio Nacional, sean administradas por organismos autónomos, pluralistas, con autonomía frente al gobierno, de tal manera que no sean órganos de comunicación del gobierno, sino que de la nación entera, donde haya cabida para todas las opiniones. Dentro de este marco, naturalmente, que creemos que el ejercicio de todas las libertades entraña responsabilidades. Los derechos llevan implícito deberes. Ser honesto, decir la verdad, procurar evitar difamar a nadie, respetar la honra de las personas. Yo creo que son exigencias morales propias del Código de Ética de la profesión periodística, que yo espero sean respetadas, observadas por todos quienes tienen a su cargo la delicada misión de informar. Creo que aventurar noticias no confirmadas, que después resultan inexactas, practicar sensacionalismo, descalificar personas, es una mala práctica que espero sea erradicada del periodismo chileno. Muchas gracias. El señor Malcolm Cole, del Washington Post de Estados Unidos. El señor Leonardo Cáceres, de El Independiente de Madrid. Señor presidente, en sus intervenciones hasta ahora como presidente de la República,
no se ha referido en particular a la política internacional de su gobierno. ¿Qué papel cree usted que Chile debe desempeñar en el plano internacional y particularmente en la consolidación de la paz y de la democracia en América Latina? La verdad es que yo me he referido. En mi discurso de ayer dije expresamente que el reintegro de Chile a la democracia significaba también su reincorporación a la comunidad internacional, su participación activa en todas las instancias de diálogo internacional, sea bilateral y multinacional. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Estados No Alineados, de países no alineados, en las organizaciones de nuestro continente. Y he señalado claramente nuestros objetivos. Nuestros objetivos son contribuir modestamente, sin pretensiones de liderazgo de ninguna especie, a la causa de la paz, al desarrollo de los pueblos en vías de desarrollo, a la integración de América Latina, a lo que alguien llamó la justicia social internacional. Muchas gracias. La última pregunta para el señor Hertian Chawan, de la revista Mundo Árabe. Señor presidente, para nosotros del mundo árabe es muy importante que Chile ha vuelto a democracia. La pregunta es muy directa y simple. Chile, gracias a Dios, ha llegado a la democracia. Señor presidente, el sionismo internacional es muy poderoso, todo el mundo lo sabe. Va a hacer lo imposible para que Chile no se abra al mundo árabe. La pregunta mía es, ¿el señor Elwin va a permitir que alguna presión extranjera lo limite en intercambios culturales, sociales con el mundo árabe? Categóricamente puedo decirle, el gobierno que yo presidiré no aceptará que ninguna presión extranjera limite su conducta, no solo con relación al mundo árabe, sino que en ningún orden de cosas. Si de una cosa estábamos orgullosos los chilenos y seguimos estándolo, es de, aunque somos una nación pequeña, haber tratado siempre de mantener en alto nuestra dignidad y defender nuestros puntos de vista con independencia. Creo que Chile ha dado pruebas a través de la historia de esta conducta y ese criterio gobernará todas nuestras actuaciones en el campo internacional. Muchas gracias, señor presidente. Estamos exactamente en el tiempo. Si usted desea decir algunas palabras antes de terminar. No, perdón, las preguntas estaban ya inscritas. Si usted desea decir algunas palabras, o si no, terminamos y le agradecemos mucho a todos los corresponsales de su asistencia. No, simplemente yo quisiera expresar mis agradecimientos en nombre del pueblo de Chile a el mundo de las comunicaciones en el ámbito internacional. Ustedes, corresponsales, que nos han visitado en varias oportunidades en el curso de estos años, a veces con dificultades, algunos no pudieron entrar, han
expuesto ante el mundo, a veces probablemente con informaciones algo deformadas por fuentes interesadas, pero en general han expuesto el cuadro de sufrimiento que muchos chilenos vivían por violación de derechos humanos. Ustedes han ayudado a que la humanidad pusiera sus ojos en nuestra patria y contribuyera a que se produjera una reacción para lograr la recuperación de esos valores en Chile. Nosotros que han cumplido. Así como yo espero de los periodistas chilenos que ejerzan con libertad su función de informar y lo hagan a la vez con responsabilidad, yo confío en que en el futuro ustedes seguirán preocupados de la suerte de nuestro país. Tendremos dificultades en nuestra tarea. No todo saldrá como lo imaginamos. Algunas cosas nos costarán más de lo que quisiéramos, pero yo tengo mucha fe, como lo dije ayer, en que vamos a salir adelante. Y yo les pido que este interés, que en muchos casos es afecto por el pueblo chileno, que ustedes han expresado en estos años, se traduzca en el futuro en una información fluida, frecuente, ante el mundo de lo que nosotros vamos a hacer, y también una información responsable en la certeza de que las fuentes de información a nivel gubernativo, del Parlamento y de todos los órganos de la sociedad chilena estarán siempre abiertos para ustedes. Muchas gracias. Ha terminado así esta conferencia de prensa. El presidente Patricio Aylwin, quien en estos momentos abandona la sala de sesiones de las conferencias de prensa.